A ver, todo empieza en una mañana de sábado, de esas tranquilas, en enero de 2026. Mientras casi todo el mundo está a lo suyo, disfrutando del finde, el mercado de Bitcoin, bueno, se va a pique. Un desplome de los que hacen historia de los peores en años. Y claro, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Quién o qué apretó el gatillo? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en las claves de esa caída y sobre todo a ver qué puede significar esto para el futuro. Y es que de verdad, lo que parecía un fin de semana cualquiera se convirtió de la noche a la mañana en una auténtica caída libre. La presión vendedora se disparó, así, sin más, sin avisar, y provocó un desplome que, vamos, pilló a casi todo el mundo con el pie cambiado, y claro, desató el pánico. Vale, vamos a poner las cosas en su sitio para entender la magnitud del golpe. Porque, a ver, seamos claros, esto no fue una simple corrección de esas que vemos de vez en cuando. No, no. Fue un evento que borró, literalmente, más de un año de ganancias, y lo hizo en cuestión de horas. Fijaos, el precio de Bitcoin retrocedió hasta niveles que no veíamos desde noviembre de 2024. Y esto es súper importante, ¿eh? No es que solo cayera, es que se llevó por delante un soporte, un suelo psicológico que había aguantado durante meses. Vamos, que de un plumazo se cargó todo el progreso que se había conseguido. Para que nos hagamos una idea, pongámoslo en perspectiva. En solo una semana, el precio se despeñó desde casi los $100.000 hasta los 74.000. O sea, es una pérdida de valor brutal en un tiempo récord, increíblemente corto. Pero ojo, que la cosa no se quedó ahí. La caída podría haberse frenado, pero no. Entró en juego un segundo factor que lo convirtió todo en una auténtica avalancha. Hablamos de un torrente, una manguera a presión de ventas forzadas que simplemente inundó el mercado. 1.500 millones de dólares. Repito, 1.500 millones. Esa es la salvajada de dinero en posiciones apalancadas que se liquidaron en apenas 4 horas. Imaginaos, eso fue como echarle un bidón de gasolina al fuego del pánico vendedor. Y claro, el impacto se notó, vaya si se notó, en todo el ecosistema. En solo 24 horas, el valor total de todo el mercado cripto se esfumó en 110.000 millones de dólares. Una destrucción de valor a una escala, bueno, es que es inmensa. A todo esto, ¿qué es exactamente una liquidación? Por si alguien no lo tiene claro, vamos a explicarlo súper fácil. Es básicamente cuando un exchange te cierra la operación de forma automática. Imagina que pides dinero prestado para apostar a que algo sube. Si el precio, en lugar de subir, baja mucho, el exchange dice, oye, hasta aquí hemos llegado, y vende tus activos para asegurarse de que le devuelves la pasta. En resumen, una venta forzada sí o sí. Y este dolor, esta sangría, no se repartió por igual, ¿eh? Aunque muchas monedas sufrieron, los golpes más duros, los más bestias, se los llevaron los dos gigantes. Por un lado, Ethereum con más de 828 millones liquidados, una barbaridad. Y por otro, Bitcoin con más de 615 millones. Vale, entonces, recapitulemos. Tenemos una caída brutal y encima una cascada de liquidaciones que la acelera. El qué y el cómo están más o menos claros. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Quién encendió la mecha? Vamos a ver cuáles fueron los detonantes. Pues bien, según las fuentes que estamos analizando, la chispa inicial, el primer empujón no vino del pánico de la gente. No. Vino de programas, de robots de trading automatizado. Fueron algoritmos los que empezaron a vender de forma coordinada, sistemática, a sangre fría. Y ojo, que estos algoritmos no iban a lo loco, no disparaban al azar, tenían un objetivo muy claro: los inversores más apalancados, los que más riesgo habían asumido. Es decir, fueron a por aquellos que habían pedido prestado un montón de dinero para apostar a que el precio de Bitcoin solo podía ir hacia arriba. Los tenían en el punto de mira. Y aquí es donde la historia se pone más compleja. La fuente de este análisis apunta a una posible conexión con la política. ¿Qué dicen? Pues que las noticias sobre un posible nombramiento de un tal Kevin Warsh, que por lo visto es conocido por su postura dura con los tipos de interés, funcionaron como una señal de alarma. De hecho, es que la propia fuente cita una advertencia que ellos mismos hicieron, que este nombramiento podría hacer colapsar el mercado. Pero para entender del todo este crash, tenemos que dar un paso atrás, coger un poco de perspectiva. Porque la verdad es que Bitcoin ya llevaba un tiempo con un comportamiento raro, extraño. El mercado parecía totalmente desconectado de los indicadores que normalmente le marcan el paso. Fijaos, en las semanas de antes, Bitcoin pasó por completo de señales que, en teoría, le tendrían que haber venido de perlas. El dólar se debilitaba, el oro subía a máximos históricos, luego el oro y la plata se daban la vuelta, y a Bitcoin le daba igual. Nada parecía afectarle, simplemente iba a lo suyo. Y lo suyo
era ir para abajo. Mirad, en este gráfico se ve clarísimo. Durante 2 años, el precio de Bitcoin, esa línea roja, se movió casi como un espejo de la liquidez global M2, la línea verde. La M2, para entendernos, es la cantidad de dinero que hay en circulación. La lógica era simple: más dinero, precio más alto. Eran como dos bailarines en perfecta sintonía. Pero de repente, ¡zas!, la relación se rompe. La liquidez sigue subiendo, pero Bitcoin se desploma. Esto es una señal de alarma de las gordas. Toda esta presión de venta, como es lógico, ha llevado a un indicador técnico muy conocido, el RSI, a niveles extremos. El RSI, que mide un poco la fuerza de la tendencia, está ahora mismo en uno de los puntos más sobrevendidos de su historia. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, podría sugerir que un rebote está cerca, pero por otro lo que nos grita es la brutalidad de la venta que acabamos de vivir. Y todo esto, toda esta historia, nos lleva a la pregunta final, la gran pregunta que se cierne ahora mismo sobre el mercado. Una pregunta que involucra a uno de los peces gordos del ecosistema y que podría desatar un efecto dominó de miles de millones de dólares. Estamos hablando ni más ni menos que de MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, que es uno de los mayores compradores de Bitcoin del mundo, sino el que más. Pues bien, resulta que el precio medio al que compraron una de sus grandes carteras de Bitcoins es de $76.037 y durante la caída el precio llegó a tocar los 74.000. Hagan cuentas, por primera vez en mucho tiempo estaban en pérdidas. Y aquí llega la pregunta del millón, la que todo el mundo se está haciendo ahora mismo. Con el precio por debajo de lo que le costó, ¿se verá Michael Saylor obligado a vender? ¿Tendrá que empezar a soltar lastre y vender parte de sus gigantescas reservas para cubrirse? Porque claro, una venta de ese calibre podría desencadenar otra oleada de pánico todavía peor. Y esa es la gran incógnita que ahora mismo tiene a todo el mercado conteniendo la respiración.